de pareja. Hoy continuamos con el diplomado en psicología. Vamos a hablar qué es eso de la terapia integral de pareja. Pues son técnicas tradicionales de intercambio de conductas positivas. También se aplican entrenamientos en comunicación y en la solución de problemas. Pero también aquí vamos a incluir las más novedosas estrategias sobre la aceptación y la tolerancia. Esta, es un tipo de terapia que fue desarrollada por Jacobson y Christensen en función de que ellos habían ya analizado la terapia de pareja y había sido estudiada a larga data en el tiempo, y observamos que esta terapia de pareja pues solamente se hacía efectiva en aproximadamente el 50% de las parejas. Comenzaron a analizar qué era lo que fallaba y ahí es cuando deciden integrar otras estrategias que van a permitir mayor efectividad en el poder mantener una vida marital que sea armoniosa. Entonces ellos lo que hicieron fue introducir el elemento de la aceptación emocional y de la tolerancia como principal base para desarrollar este tipo de terapias, claro, sin dejar a un lado las estrategias que se habían aplicado al principio de la terapia, como son las estrategias en las habilidades de comunicación, en la resolución de problemas, etc. Se basa en la idea de que las diferencias entre los miembros de la pareja no tienen que ser obstáculos en la relación, sino que, y además que estas diferencias no tienen por qué ser intolerables. Nos plantean el hecho de que todos presentamos diferencias porque tenemos diferentes antecedentes, venimos de diferentes familias y eso no tiene por qué separarnos. Y además, otro punto importante en esta terapia integral de pareja es que los autores ponen el foco en sí en los problemas que se dan en la relación, más allá de poner el foco del problema en uno o en otro de los miembros de la pareja, de los miembros que conforman la diada. Aceptar al otro será un paso importante durante la terapia, que se seguirá cuando la persona deja de luchar por cambiar a ese otro para conseguir lo que él desea. Nos centramos, como dijimos, más en la relación o en los problemas que se dan por las simples interacciones de seres humanos, más que con el hecho de enfocar el problema en uno o en el otro miembro de la pareja. Esta terapia considera importante visualizar los conflictos de la relación como posibilidad de fomentar esa intimidad de la pareja. Es como cuando pasamos por experiencias que son fuertes, las personas que participan en esas experiencias fuertes tienden a unirse más en vez de separarse. Podemos utilizar ese principio. Como uno de los elementos centrales de la terapia integral de pareja, pues encontramos que los reforzadores naturales los podemos utilizar para crear vínculos más estrechos entre la diada que conforma la pareja. Es decir, aquellos aspectos que producen bienestar, placer, lo que les gustaba en un principio en esta relación, lo que les llevó a unirse, lo que funciona bien en la pareja, en la familia. Entonces nosotros debemos identificar estos elementos llamados reforzadores naturales y ponerlos en la palestra y utilizarlos con mayor frecuencia. La empatía es otro elemento central en esta terapia y es utilizado como el poner en marcha esta herramienta de aceptación y tolerancia. La empatía es lograr colocarme en los zapatos de mi pareja, el tratar de analizar por qué mi esposo está pensando lo que está pensando o por qué
la esposa, si es el esposo, por qué ella reacciona de cierta manera emocionalmente. Es decir, por ejemplo, bueno, si Juan me dice todo lo que va a hacer, quizá Juan no lo hace para molestarme, sino que para él es importante. Comenzar a analizar y ponernos en el lugar de la otra persona, de la pareja, para tratar de pensar qué o cómo está interpretando en las cosas. Se entiende que los problemas de pareja no solo requieren cambios en primer orden, es decir, cambios en el propio comportamiento, en la propia conducta de uno de los individuos, sino que también requiere cambios en segundo orden. Es decir, esto es en la persona que realiza la queja, que procure también aceptar el comportamiento de la persona. O sea, no solamente se requiere cambios, porque sí, al final de cuentas la terapia no está diciendo que no se va a cambiar, sí fomenta el cambio, porque la idea es ser cada día mejor, aumentar aunque sea un 1%, como lo dice el Kaizen. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Pero la cuestión es que no nos centramos en el cambio de la persona que supuestamente está generando el problema, sino nos centramos en el problema en sí, verlo como algo externo, como si fuera un ello, una cosa externa. Así, en el sentido estricto, no es que la terapia integral de pareja no promueva el cambio, como lo estaba diciendo, sino que alienta el cambio de uno mismo, de la persona que está poniendo la queja, y por lo tanto también se alienta en el contexto del problema más que del comportamiento problemático. Algo característico es esto en las terapias de tercera generación, el poder observar, hacer las veces como de una especie de observador, como si fuera una tercera persona, y analizar el problema de forma objetiva, más que enfrascarnos o enfocarnos en que el otro tiene la culpa, porque esa actitud o esa interpretación en sí misma es muy boicoteadora y muy saboteadora de la resolución de los problemas o los conflictos de pareja. Respecto al contexto en el que surgen los problemas, esta terapia integral de pareja otorga gran importancia a la historia personal de los miembros, porque efectivamente nosotros somos personas que venimos de familias diferentes, tenemos historias diferentes, y de por sí, por el hecho de ser dos seres humanos diferentes, pues se van a surgir algunas diferencias, algunos conflictos. Esto es lo que se llama en la relación interpersonal. Eso es lógico, es normal, es natural. Y aparte que en el presente, cuando estamos unidos con la pareja, pues nosotros nos desenvolvemos en diferentes contextos. La esposa, aunque tienen el contexto de la familia en común, también tienen trabajos diferentes y tienen otros ambientes donde comparten con diferentes personas, y de ahí pues se forman diferentes estados de ánimo que al final de cuentas pues van a compartir cuando lleguen al hogar. Y por eso son diferentes con la pareja y con esa Exactamente. En esta terapia integral de pareja se plantea el hecho de que puede ser que los problemas que usted tenga con su pareja no son los mismos que van a surgir, por ejemplo, en el trabajo. Porque surge es cuando está esa unión de factores particulares. Entonces, si nosotros abordamos el problema como algo externo y dejamos de culpabilizar, señalar, criticar a la persona, despersonalizamos el problema. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomendó hace años ya que no es apropiado dirigirse a los pacientes personalizando la enfermedad. Me explico. Es incorrecto decir, por ejemplo, el paciente esquizofrénico. Es incorrecto decir, esquizofrénico, el esquizofrénico, porque se está personalizando. Y una persona no es su enfermedad. Se tiene que decir el paciente con esquizofrenia, no el esquizofrénico. Porque ese paciente con esquizofrenia es mucho más que la esquizofrenia. El paciente con cáncer de mama no es un canceroso, y todo engloba esa enfermedad, no es mucho más. Entonces, una forma de
personalizar, y el lenguaje pues tiene mucho valor en nuestro mundo interpersonal y en nuestro mundo intrapersonal. Y de ahí es donde se puede tener una influencia a nivel de nuestro inconsciente, nuestro mundo psíquico, que realmente cuando tocamos ese mundo inconsciente es cuando nosotros podemos ver los cambios realmente favorables, porque nosotros no lo hacemos a través de hipnosis. Ponemos la velita y comenzamos a hipnotizar a la gente y de repente, ¡ay! Cambió. No, es a través del manejo de experiencias, de ejercicios de lenguaje. ¿Cómo se comienza? Esta terapia integral de pareja formula que se hace el problema de la pareja, incluye 3 componentes, o por lo menos son los más frecuentes en los estudios que se han realizado. Uno, que se debe hacer la descripción del tema principal de conflicto, que ayuda para identificar las situaciones conflictivas que se dan fuera de la sesión. Eso es lo que se tiene que hacer. Por lo general, la primera sesión de la terapia integral de pareja nosotros la realizamos en conjunto. Puede ser que las 2 siguientes terapias se hagan 2 terapias más de forma individual. Y por ejemplo, si la primera terapia se realiza el lunes, se recomienda que en la misma semana se vea al esposo y a la esposa por separado. Eso es en los primeros encuentros. En la primera terapia se le pide a los pacientes que expresen el problema en sí, que se cree como la escena necesaria para que surjan los mismos problemas que surgen en su mundo cotidiano, en su vida diaria. Otra de las cosas porque es que hay que identificar en sí el conflicto, el verdadero conflicto. No es que, me molestó que porque puso el celular estaba aquí y que como lo cambió para acá, entonces por eso fue el problema. No, en realidad esa sería como la gota que rebasó el vaso en todo caso. Pero la idea es llegar e identificar verdaderamente cuál es el problema. No es que mi esposo tiene un problema de infidelidad, por ejemplo, o hay un problema de agresividad, que dicho sea de paso, esos 2 factores, según la evidencia empírica en este tipo de terapias, pues son factores que implican el no continuar con este tipo de terapia, porque han demostrado que cuando están incluidos en el problema, pues la terapia da muy poco resultado, si no se quiere cambiar esa condición. El segundo componente es el proceso de polarización, el segundo componente en lo que nosotros podemos observar en el conflicto de la pareja. El segundo componente es la polarización, que describe las interacciones destructivas de los miembros de la pareja. O sea, la polarización no es otra cosa que la separación. Yo señalo, enjuicio, critico al otro y siempre trato de buscar no responsabilidad, sino directamente señalarlo como culpa. El culpable de nuestra mala relación es el otro. En una relación de pareja no hay culpables, hay responsables y ambos son responsables. Y el tercer componente que nosotros observamos con bastante frecuencia, pueden haber otros, pero esos son los 3 componentes que se observan con más frecuencia, es la trampa mutua, que es el resultado de este proceso de polarización. ¿Qué es? Es la sensación de estar atrapados sin solución, que hace que no seamos capaces de revertir el proceso de polarización una vez que ha empezado. Esto inclusive está muy influenciado por ya un estado de estrés, un estado de ansiedad, que ya ha pasado un tiempo, no digamos una cronificación, pero que sí ya tiene un periodo que se puede señalar como largo. E inclusive fisiológicamente nosotros sabemos que cuando estamos sometidos a periodos de estrés largo, nuestro fluido de sangre cambia y disminuye el fluido de sangre a nivel del lóbulo prefrontal. Cuando disminuye el fluido de sangre a nivel del lóbulo prefrontal, pues va menos oxígeno a esta área, que es precisamente el área de la creatividad,
que la creatividad no solamente sirve para hacer bonitos dibujos o buenas obras de arte, sino que la creatividad es muy importante y la debemos fomentar porque también nos ayuda a buscar soluciones que no vemos con facilidad en problemas, bien sean cotidianos o problemas que podrían presentarse de mayor severidad. Los problemas de pareja desde la óptica de la terapia integral de pareja señala que la mayoría de las quejas con las que una pareja llega a la consulta tiene que ver con el desarrollo de incompatibilidades, lo que decíamos, las diferencias. Pero ¿por qué, según los autores señalan, por qué centrarnos tanto en esas diferencias y por qué no nos enfocamos más en aquellos aspectos que tenemos en común o aquellos aspectos que nos unen? Si lo traspolamos a otros contextos o a otros temas, por ejemplo, los temas de la religión. El tema de la religión pues son temas bien difíciles a veces porque tocan muchas susceptibilidades y da pie a que se den malas interpretaciones, aun cuando no se hacen con malas intenciones. Pero si en el tema de las religiones más bien nos desenfocamos de aquello que nos aleja y nos unimos más bien en el amor que nos une, muchas de las cosas y aún del fanatismo definitivamente disminuirían. Eso es lo que tratamos de hacer en la pareja. Según esta terapia, el problema no son en sí las incompatibilidades, que más bien resultan inevitables, como ya hemos hablado. Las diferencias en toda relación humana van a estar presentes. Entonces, en sí, ese no es el problema, sino el foco del problema es cómo maneja la pareja estas diferencias. Y ahí es donde se hace el abordaje terapéutico que se tiene que hacer. Una de las formas más posibles de afrontar las incompatibilidades que acaban generando los problemas, pues es la coerción. Es como si fuera un mecanismo natural en nosotros. Comenzar a hacer algún tipo de fuerza o de alguna manera presionar a esa otra persona para que esa persona cambie y se comporte como yo quiero que se comporte. Esa es la coerción. Ya no me porto yo también, de tal manera de que esta persona aplicando estas técnicas de coerción pues tiene que cambiar y comportarse como yo quiero que sea. Y eso pues, según los estudios, pues no da resultado y lo que simplemente llega es a que haya una mayor separación entre la pareja. Según los autores, se puede ver tres técnicas también, o sea, hay muchas técnicas, pero dentro de las técnicas más frecuentes que nosotros podemos observar, según los estudios de estos autores, en la interacción destructiva, en la interacción poco asertiva y dañina que se puede dar entre dos seres en donde sí existe amor, en donde sí desea estar el uno con el otro, pero que cuando se presentaron los conflictos o los problemas, comenzaron a actuar de una manera destructiva. Estas son, primero, la evitación mutua. Es bastante frecuente que las parejas se quitan el habla para evitar el conflicto y eso no es asertivo porque a la larga eso va a tener unas consecuencias que van a ser destructivas para toda la familia. Segundo, la interacción negativa mutua en las que ambos se agreden reiterativamente. Bueno, esta es peor todavía. En todo caso sería mejor la primera, que se quedaran callados. Cuando dices no tiene nada bueno que decir, es mejor quedarse callado. Pero tampoco es la que sería la equilibrada. La tercera forma de actuar dañina es la demanda reiterada en la que se entra en una interacción negativa como demandar, criticar, señalar y completamente colocar la responsabilidad del mal funcionamiento de la vida marital sobre el otro.
recordemos siempre, es responsabilidad de ambas personas. Y una de las estrategias que aplica esta terapia integral de pareja es que pongamos el foco sobre el problema en sí, antes de ponerlo sobre una de las dos personas. De esta forma, la interpretación de la pareja es que el problema es lo que el otro hace o deja de hacer, atribuyendo estos déficits a tres causas. Comienzan a pensar de que la persona tiene problemas psicológicos, mentales, y lo dicen con mucha frecuencia y de verdad que se lo creen. Le atribuyen que hay maldad por parte del otro, o le atribuyen a que hay una incompetencia personal. También son como las causas más frecuentes. Si este es el panorama, lo lógico es que se intente modificar la forma de actuar, de ser de la persona, que no se ajusta bien al otro. Si de verdad comenzamos a ver que el problema es solamente de mi esposo, que el problema no es mío también, esto es parte también de los mecanismos de defensa, que esto, bueno, no va aquí porque es de psicoanálisis, pero nos ayudaría un poquito a entender más esto. Dentro de los mecanismos de defensa tenemos el mecanismo de negación, que realmente no vemos nuestros defectos. Y es el más común que hay. Ajá. Siempre niega las cosas. Oye, esto dicen los psicoanalistas, sí. O sea, no vemos, es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta de eso. Y de verdad que no lo vemos. Y el otro mecanismo es la proyección. Yo veo mucho los defectos que yo tengo en el otro. Entonces, si yo no comienzo a decir, si yo tengo una mala relación en el Seguro Social, en el IMAS, en la universidad, en el ICI, adivinen qué. ¿Quién es la del problema? Soy yo. Si yo veo que tengo si me dicen en la casa que soy grosera, si me dicen en el trabajo que no dejo hablar a la gente, si me dicen, si se repiten patrones, si tengo ya 3 matrimonios y veo que se repite un patrón por la misma razón, estoy separando, entonces es como comenzar a trabajar en mí, sin necesidad de que nadie me lo diga. Esos son insights, interpretaciones de conocerme a mí misma, que simplemente me van a ayudar a, como dijimos en nuestro primer encuentro, a ser un poquito más feliz, porque al final de cuentas todos estamos buscando eso, nuestra felicidad, que también la interpretamos de forma subjetiva. Entonces, así es como se aumenta la polarización, que hace que la pareja cada vez se encuentre peor en la relación y que ambos se sientan cada vez más alejados el uno del otro. Pero si de alguna manera comenzamos a analizar que cada uno es una relación ganar-ganar, como en todas las relaciones. En una relación comercial, usted no va a entrar para usted ganarla todo, porque estaría como aprovechándose de la otra persona, ni tampoco va a permitir que la otra persona gane y usted no gane, porque se estarían abusando de usted. Igual manera con la relación de pareja. Gana el uno y gana el otro, de forma madura. Es el trato hacia los dos. ¿En qué áreas intervienen en las relaciones amorosas, en este caso de la terapia integral de pareja? Primero, nosotros hablamos de la aceptación y de la tolerancia. Comentamos la aceptación, ya que el objetivo de esta terapia es que los dos miembros de la pareja se acepten tal como son. En el caso de que sea muy dificultoso para la otra persona aceptar al otro miembro de pareja o aceptar ciertos aspectos, por lo menos se puede comenzar a plantearse la tolerancia. Pero ¿cómo es esto? Cuando hablamos de la aceptación que promueve esta terapia, pues no nos referimos a que los miembros de la pareja pues deban aceptar absolutamente todo lo de la otra persona y esa aceptación pues vaya a ser incondicional. Por supuesto que no. Se refiere a una aceptación que nosotros podamos sopesar, que pues las virtudes que le vemos a esta persona
son superiores a sus defectos. Y eso es lo que verdaderamente va a valer la pena que nosotros invertamos, porque es una inversión lo que hacemos con las relaciones. Entonces yo voy a invertir en comprender, en tener una empatía para poder comprender a esta otra persona, en aceptar lo que a mí no me parezca tan agradable, etcétera, pero que son parte de los defectos que tiene que tener como todo ser humano. Pero tampoco voy a aceptar situaciones en donde ya vaya a haber un daño hacia mí. Me explico. Por ejemplo, la aceptación de la agresividad, ni verbal ni física. Inclusive con este tipo de terapias, a los terapeutas nos señalan con el problema del feminicidio, que también es tan peligroso, que no se nos vaya tampoco a nosotros pasar el caso. Cuando hay agresividad, nosotros pasamos a ser como cualquier otro ciudadano que vemos una situación de inminente peligro e inclusive lo podríamos denunciar y pedirle a la víctima motivarla para que denuncie. Posterior a la denuncia es que se pueden hacer otras cosas, pero sí tenemos que ver el peligro, porque estos índices pues han aumentado tanto precisamente porque las señoras piensan que no les puede pasar, que no les va a hacer el daño, y hasta que llegan y las asesinan. Y en cuanto a la infidelidad, si la persona que está cometiendo esa otra relación con un tercero no está dispuesta a cambiar esas circunstancias, pues realmente tampoco se ha demostrado con estadística que esta terapia pues no funciona en ese tipo de casos. Y uno tiene que ser directo con la pareja cuando lo van a consultar. Para trabajar la aceptación pues existen 3 estrategias centrales: la unión empática, la separación unificada y la tolerancia. El objetivo de la unión empática y de la separación unificada es que la pareja se una más alrededor del problema, porque precisamente cuando nosotros logramos pasar problemas difíciles en un equipo, el equipo se une. Eso lo vemos en los equipos de trabajo. Igual manera, la pareja, esa sensación de verse en equipo, los puede unir más. Por ejemplo, cuando quieren separar una pareja, que las familias no están de acuerdo, etcétera, lo vemos mucho, pero en el caso de los adolescentes, las familias no están de acuerdo porque X, Y o Z. Entonces resulta que cuando comienzan esa lucha, vemos como las parejitas se unen más y sienten ahora tú y yo contra el mundo, y eso une mucho en las relaciones, crean vínculos, lazos que son bastante fuertes. Ajá. La tolerancia consiste en transformar como un poco, darle esa interpretación para que sea un poco menos doloroso esas conductas que no son tan agradables en mi compañero. Por ejemplo, deja el baño mojado con las toallas mojadas y es un desconsiderado. En vez de hacer ese trabajo, porque yo también estoy cansada cuando llego a la casa, ¿por qué no lo interpreto? No, se le olvida. Voy a recordárselo otra vez. Recuérdeselo 5 veces al menos. Y ya por ahí a la 5ª, 6ª, ya él va a agarrar y va a colocar su toallita y lo va a colocar donde es. En vez de ponerme a interpretar, como habíamos visto anteriormente, que lo hace de maldad para amargarme la vida. Son diferentes tipos de interpretaciones que nos hacen más agradable o menos amable nuestro existir o caminar por este mundo. La expresión de conductas vulnerables y reforzamientos por parte del otro es lo que define un evento íntimo. ¿Qué es lo que hacemos los terapeutas? Animamos a la pareja a manifestar sentimientos que no son expresados habitualmente y que se supone procuran o motivan una respuesta más empática por parte del oyente. Efectivamente, nosotros en mostrarnos vulnerables, de repente en las sociedades pues es visto como un signo de debilidad, pero no, la vulnerabilidad
el que se muestra vulnerable de forma asertiva, no con fines de manipulación, no con fines de colocarse en el rol de víctima, es una persona valiente. A veces nos cerramos y no permitimos que nuestros seres queridos pues vean esa parte frágil o vulnerable de nosotros. Y de repente ellos por eso tampoco demuestran esa empatía o esa compasión para con nosotros. Entonces, fíjese que está la persona que se pone en los zapatos el esposo se pone en los zapatos de la esposa, pero la esposa también permite eso, porque se abre, porque se permite ver débil, y que la esposa se ponga en los zapatos del esposo, porque el esposo de vez en cuando no se tiene que ver como el hombre fuerte, el hombre que es capaz, el hombre que todo lo puede, sino que también demuestra su vulnerabilidad. Me siento triste, me siento preocupado, etc. Hacia el final, el principal objetivo de la terapia integral de pareja es transformar las situaciones de crisis de la pareja en vínculos de intimidad. ¿Cómo podemos ver? No un problema, sino una oportunidad, una experiencia, que al final de cuentas, pues esta es la vida. La vida, esto porque estamos hablando ahorita en el contexto de pareja, pero si nosotros nos vamos al contexto laboral, al contexto estudiantil, siempre se van a presentar estos obstáculos que o nos hacen más fuertes o pueden que nos debiliten. Y pues cada quien decide qué rumbo tomar. Ya lo decía Henry Ford, si piensas que no puedes o piensas que puedes, en las dos estás en lo cierto. Es tu decisión. Cuando hablamos de la separación unificada, constituye en ayudar a la pareja a que enfrenten juntos los problemas. Lo que nosotros hablamos de ese sentido de pertenencia, ese sentimiento de estar trabajando en equipo. Se trataría de que cuando se produce un incidente negativo, sean capaces de hablar de él como algo externo en la relación, como si fuera un hecho, como si fuera un objeto. Tengo este problema de comunicación, tengo este problema con uno de los hijos, que los problemas, a veces los problemas de pareja frecuentemente no es en sí por la pareja, sino por otros miembros de la familia, los hijos, los padres, etc. Entonces, ¿cómo verlo? Como algo externo. La terapia integral de pareja pretende que podamos tolerar a nuestra pareja tal como es, especialmente en aquellos aspectos que no nos gustan tanto o que inicialmente nos causan rechazo. El fin es hacer que las parejas se recuperen lo más rápido del conflicto. Ya habíamos hablado, aceptamos a esta persona con sus virtudes y con sus defectos. Si nosotros observamos que los defectos realmente sobrepasan sus virtudes, es como cuando hablamos en medicina, el uso de los fármacos, el factor riesgo-beneficio es una balanza. En oncología se aplica la quimioterapia, que sabemos que no solamente destruye las células cancerosas, sino también las células normales, las células sanas. Entonces se tiene que sopesar, ¿vale la pena destruir una cantidad de células normales si destruimos esta cantidad de células cancerosas? Porque si es mucha la cantidad de células buenas que vamos a destruir y poca de las células cancerosas, no vale la pena aplicar la quimioterapia. De igual manera, si vemos una persona que vale la pena invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, darle nuestro amor, pues podemos trabajar. Pero si realmente los defectos sobrepasan las virtudes, lo mejor también es saber cuándo retirarnos. Las técnicas con las que se promueve la tolerancia, por ejemplo, a nivel de la terapia, podemos aplicar el role-playing, que es de la conducta negativa, ¿no? Es hacer una escena en la terapia, en el consultorio, en donde la persona, si el defecto se lo ve en el esposo, entonces la esposa hace como si estuviera, como si fuera el esposo, para que hacerle ver al esposo cómo es que ella lo ve, cómo es que ella lo percibe. Otra técnica es imitar la conducta negativa en la casa.
Esto parece increíble, pero da resultado. Yo recuerdo el caso de un colega mío que le llevaron a un adolescente porque los padres lo llevaron porque estaban preocupados, porque el muchacho presentaba muchos amaneramientos, no era homosexual, pero sí los amaneramientos que nosotros hablamos. Eso es normal. Al muchacho ya se lo habían... Hay gente que presenta eso, tienen un histrionismo, etcétera, es parte de la normalidad de esa persona. Bien, el muchacho ya lo habían dicho porque inclusive habían comenzado con una presión en el estudio y él lo negaba, quizás un poco por lo que habíamos hablado del mecanismo de defensa de negación. Y el colega le pide permiso para grabarlo. Cuando lo graban, comienza la sesión y se olvidan de la cámara, y sí, efectivamente, cuando le mostraron la grabación al muchacho, él decía: no puedo creer que yo actúe de esa manera. En la iracundez también es bueno grabar, con permiso obviamente, ¿no?, de la persona. Pero se olvidan que está la cámara, y cuando se ve la persona iracunda, donde dice: pues sí, lo que provocó es o la reacción de lo otro, o que los otros me tengan miedo, porque a veces no se dan cuenta. Entonces es una forma asertiva de hacer caer en la cuenta al otro de su forma también de actuar en medio del conflicto. Aparte del trabajo en la aceptación y la tolerancia, pues este tipo de terapia también sigue tomando en cuenta el entrenamiento en lo que son las habilidades de comunicación o en la resolución de problemas. Pero aquí nosotros lo aplicamos posterior al trabajo de aceptación y de tolerancia. Primero empezamos con eso. Cuando nosotros hablamos de promoción al cambio, estamos hablando de las estrategias que están enfocadas a un cambio, pero en ambos miembros de la pareja. Este cambio pues va a ayudar a entender al otro, a tener una relación sana y aumentar el bienestar mutuo, porque se están observando entre los dos que los dos sí están haciendo un esfuerzo porque les interesa la relación. Me importa esta relación. Yo voy a trabajar, yo me porto de una manera adecuada en mi trabajo, yo soy amable porque yo quiero estar ahí en mi trabajo. Si yo llego tarde, yo soy grosera con los subalternos o con mis superiores, yo ya estoy buscando una salida de ahí. De igual manera en la relación de pareja. Si yo no invierto tiempo, no invierto esfuerzo, no hago cambios en mí, para que la relación funcione, quiere decir pues que no me interesa. Y ahí el otro también ve esa forma de actuar errática y también va a perder el interés. Mientras que si se ven que están interesados los dos y trabajan los dos en equipo, solamente ese hecho va a fomentar el querer trabajar y mejorar en la relación. Dentro de las estrategias de cambio de esta terapia integral de pareja encontramos dos tipos de componentes. Primero, el intercambio conductual, que es un tipo de estrategia que tiene el objetivo de modificar los comportamientos que no son tan funcionales, que no son tan operativos o que no son tan útiles que aparecen en la relación de pareja. La modificación de los mismos irá orientada a establecer patrones conductuales positivos y adaptativos. Este tipo de intervenciones se realizan mediante instrucciones que realiza el terapeuta a través de un papel que es bastante directivo en este caso. La idea es que efectivamente hagamos cosas que ayuden a fomentar que mi pareja esté bien. Ay, sí, doctora, pero él es el que se está portando mal, es el que pone en peligro la relación de pareja y yo voy a portarme bien, a ser mejor. Sí, es parte de los pasos o parte del proceso que nosotros estamos viviendo, porque ese hecho de que yo lo haga mejor, puedo estimular a mi pareja de forma asertiva que él también lo haga mejor, a que cambie. Porque cuando vienen ya a la terapia, pues ya de alguna manera ellos han intentado tratar de solucionar sus conflictos.
y obviamente pues no han sido resolucionados de forma asertiva, porque por eso es que van al terapeuta. Entonces aquí tratamos de aplicar otro tipo de estrategias que vemos que en muchas parejas se han dado resultados y que también podría dar resultado en la suya. La comunicación y la solución de problemas tiene el objetivo de mejorar la comunicación que hay en la pareja, y tenemos que analizar previamente cómo se comunica a través de su lenguaje verbal y a través de su lenguaje no verbal, que como ya sabemos, el lenguaje verbal, la mímica facial, representa un 80% y el 20% nada más es el contenido. Muy importante lo que nosotros expresamos con nuestro lenguaje y con nuestra forma corporal. El entrenamiento también cuenta con las estrategias de solución de problemas, que pretenden otorgar a los miembros de la pareja herramientas que le permitan gestionar de forma más saludable sus conflictos, sin entrar en peleas absurdas y especialmente intensas. Aquí pues es muy importante el control y el manejo de las emociones, porque más que conflictos de forma lógica y racional, observamos que en medios familiares, en la terapia de pareja, es muy importante el mantener un estado de ánimo adecuado, porque con estados de ánimo que no son los más asertivos para un momento determinado, es cuando se producen las efervescencias que al final de cuentas pues pareciera que amplificaran más el problema de lo que realmente era. Pues volvemos a la conclusión: se trata de escucharse y entenderse antes de llegar al conflicto. Para ello se utiliza el diálogo, hay que desarrollar la forma como nosotros nos comunicamos, cómo comunicamos nuestros sentimientos, tomando en consideración también a la otra persona. Es una persona que tiene defectos, que tiene virtudes, empáticamente me coloco en su lugar, que puede estar pensando esta persona, llegó de su trabajo cansado, estresado, etc. Y de repente yo no la abordé. Yo no hay nada. Llegó temprano. Lo abordamos directamente colocándole las quejas de todos los niños que se portaron mal, etcétera, etcétera. Entonces fíjense cómo se puede manejar un conflicto de una manera desastrosa, o se puede manejar el conflicto de una manera asertiva y tener resultados más favorables. La evidencia empírica, pues, en la terapia integral de pareja nos cuenta que la resolución de conflictos de pareja aumenta el bienestar en los miembros, y se puede tomar no solo cuando ya hay una crisis de pareja en sí, sino que inclusive se puede aplicar para aumentar la calidad de esa relación de pareja, porque como ya sabemos, el que conoce más puede evitar más golpes, y es una de las para lo cual nosotros aplicamos también este tipo de terapias. No es necesario estar en crisis que se pueden considerar como crisis severas, porque al final de cuentas todas las parejas van a tener sus crisis, sino simplemente detalles que podemos limar más la fricción y por lo tanto tener una relación de pareja más nutritiva y más satisfactoria. Bueno, continuamos con el diplomado de psicología. Bueno, la terapia de aceptación y compromiso pues es un tipo de intervención que está orientada a la aceptación psicológica y a los valores personales. Es dentro de las terapias contextuales o de tercera generación, es una de las más conocidas. Emplea la aceptación, pero entendida como la capacidad humana de experimentar el aquí y el ahora, de las sensaciones, de los pensamientos, de los sentimientos que yo estoy experimentando en la actualidad. Esto es, a diferencia de lo que veíamos en la terapia integral de pareja, que era cómo yo manejo mi relación interpersonal, esto es manejo de relación intrapersonal. Esta capacidad de estar conscientes está unida al compromiso de llevar a cabo acciones
acorde a los valores personales y con las estrategias de cambio necesarios para aumentar la flexibilidad psicológica. Esta es otra palabra muy utilizada en psicoterapia, lo que es la flexibilidad y la asertividad. Cuando hablamos de flexibilidad, lo recomendamos en el sentido de que a veces las personas piensan que de repente el ser flexible es un sinónimo de debilidad y el ser fuerte es un fenómeno de rigidez. Resulta que es todo lo contrario, o no todo lo contrario, que nosotros podemos ser flexibles y ser más felices, porque si utilizamos aquí la metáfora del roble y del bambú, que nos dice que el roble, bueno, el roble es el árbol muy fuerte, muy grande, y el bambú pues es delgado y es hueco por dentro. Pero fíjense que en el estudio de las tormentas, cuando el roble está sometido al paso de varios huracanes, termina partiéndose o siendo desgarrado inclusive de raíz, mientras que los bambú sí logran sobrevivir a esos huracanes. ¿Por qué? Porque el bambú es flexible y hasta aún se puede acostar y vuelve otra vez a levantarse. A nivel psicológico lo podríamos ver desde inclusive la frase que nos dejó Charles Darwin. ¿Cuál es la frase de Charles Darwin? Aquí tengo mis alumnas. ¿Quién es la especie que sobrevive? No es la más fuerte. La más inteligente. No es la más inteligente, que fíjense que son dos características que llaman la atención en el manejo del mundo, sino no, es la que mejor se adapta. ¿Cómo nos adaptamos? Esa es la especie que más sobrevive. Esto es lo que se me presentó en la vida, yo hubiera querido que se me presentara, pues no. Estas son las condiciones de la vida real, pero de todas maneras, con lo que se me presente al frente, yo me adapto para lograr sobrevivir y lo hago de la mejor manera. Mientras las terapias de primera y segunda generación se centran y se siguen centrando en combatir los pensamientos automáticos causantes de malestar y sustituirlos por otros más adaptativos, que está muy bien. Las terapias de tercera generación ponen énfasis en el diálogo intrapsíquico y también en el contexto funcional, que es el inter, la parte externa, y buscan la aceptación y la actitud no enjuiciadora como manera de encontrar el bienestar. Una de las cosas que nosotros hemos observado que nos ayudan a desarrollarnos más nuestro potencial es la forma como interpretamos los hechos, externos e internos. Entonces aquí nos planteamos esto: nuestras interpretaciones son funcionales, son útiles. La profesora me tiene rabia y esa profesora me la tiene aplicada. Usted está haciendo bien los trabajos, está entregando las actividades a tiempo, es puntual. No, pues no, pero ella con otras hace esto. No, deje de estar mirando eso, interprételo de la mejor manera. Total, le va a servir más, es a su mundo interno, la va a hacer más feliz o menos infeliz. ¿Cómo puedo interpretar de una manera sabia? Y es un entrenamiento, porque luego esos mismos lentes me los voy a colocar en otros contextos de mi vida. En otros contextos de mi vida, que son los patrones psíquicos. Yo interpreto con paranoia de que todo el mundo me quiere hacer daño, de que me tienen rabia, de que la profesora me pone mala nota, de que el terapeuta no me ve con buenos ojos, etc. O no, los comienzo a interpretar: no, yo voy a mejorar un poco más en mi vida y voy a ver el mundo de una manera más amable. A ver, tiene sus bases en la teoría del marco relacional, por lo que encuadra en la nueva teoría del lenguaje y de la comunicación. Utilizamos mucho lo que es el lenguaje, ese mundo simbólico de lo que representa el lenguaje para
la única especie que el lenguaje hablado, ¿no? Y el lenguaje por señas es el lenguaje que tiene muchos mayores significados, porque en otras especies pues también tienen su forma de comunicarse, su forma de lenguaje. La terapia de aceptación de compromiso se presenta como una alternativa a la psicología tradicional y es un modelo de psicoterapia que está respaldada científicamente y que utiliza distintas técnicas como las paradojas, los ejercicios experimentales, las metáforas, los trabajos con valores personales e incluso el entrenamiento con mindfulness, que es la atención concentrada. Todo este tipo de estrategias que utilizan pues siguen teniendo valor porque siguen dando resultados. Cuando por ejemplo nosotros utilizamos las metáforas es cuando, inclusive en Hollywood, lo han utilizado en esta película que ya tiene años, California creo que era, con Denzel Washington, discúlpenme mi inglés, cuando él dice, explíqueme esto como si se lo estuviera explicando a un niño de 5 años. ¿De verdad? ¿Por qué lo seguimos negando? Hay cosas que no entendemos y hacemos que, ay sí, que entendimos bastante. No, mentira, no la entendimos. Y si no la entendimos, pues no sabemos, no avanzamos. Entonces, entre más sencillo se haga la explicación, le hace clic y vale la pena todo este cuento de psicoterapias, todo este cuento de tratamientos, todo este cuento de procesos para ser mejor nosotros en la vida, si vemos resultados, porque si no vemos resultados, ¿de qué valió? ¿De qué valió 6 horas con las pestañas y luego no ve nada usted? No, tiene que ver los resultados, tomar en cuenta los resultados. Una de las bases de la ACT o terapia de aceptación y compromiso señala que la mayoría de nuestros problemas psicológicos pues se deben a que hacemos un mal uso del lenguaje. Resulta que cuando se trata de un problema que vemos como un problema externo, el lenguaje es una herramienta muy útil para solucionar los problemas externos, es decir, analizamos, buscamos diferentes opciones y conquistamos el problema que se nos plantea, sea cual sea. Pero cuando se trata de un problema interno, resulta que parece mentira, pero el lenguaje, este monólogo interno que nosotros utilizamos, se convierte en un problema. Nos enredamos, parecemos un 8. Y cuando más queremos salir del problema es como que si no pudiéramos, sino que nos enredáramos más. Este es lo que nos decimos intrapsíquicamente a nosotros mismos, nos está haciendo daño, es decir, nos está boicoteando. La terapia de aceptación y compromiso señala que esto se debe a que hay 2 factores que la gente tiende a repetir. Uno es la evitación experiencial y el otro es la fusión cognitiva. La evitación experiencial es cuando nosotros intentamos evitar estas emociones y estos pensamientos que molestan, pero lo que causan es que aumenten. Claro, hay como una especie de instinto natural que cuando algo nos parece doloroso, pues la reacción natural sería como, si colocamos la mano en una hornilla caliente, ¿cuál es la reacción natural? Pues que la quitemos rápido. Pero en nuestro mundo psíquico, el no mirar las cosas, el no afrontar la vida, el no asumir riesgos, el no asumir las consecuencias de nuestros actos, lo que hace es que nos deterioremos psíquicamente y que no nos hagamos fuertes para caminar el proceso que es la vida, porque la vida en sí es un proceso. Y la fusión cognitiva es que nosotros nos fusionamos con esas creencias, nos amalgamamos y realmente desde nuestro interior, desde nuestra psique, pensamos que sí es así. Una herramienta muy importante que utiliza la terapia de aceptación y compromiso es el estar presente. El tratar de entrenarnos en mantener una atención concentrada, que es prácticamente la herramienta de mindfulness que comenzamos a implementar con los pacientes o con los consultantes yo por lo menos lo hago desde la primera consulta que estoy en contacto con ellos. Otros terapeutas lo comienzan a implementar en diferentes fases dependiendo también de
el problema o el motivo de consulta por el cual el paciente acude. Esta terapia de aceptación y compromiso pues trabaja la aceptación y trabaja el cambio de la persona. Entre aceptar lo que se puede cambiar y comprometerse a cambiar lo que se puede cambiar, aceptar lo que no se puede cambiar y comprometerse en aquello que sí se puede cambiar. Y esto nos recuerda un poco la oración de la serenidad, que es utilizado en muchas terapias, por ejemplo en las terapias de manejo de las adicciones, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Debemos enfocarnos en aquello que de alguna manera podemos gestionar. ¿Por qué una persona se desgastaría en enfocarse en algo que está fuera de su control? Se ve poco inteligente aquí cuando lo manejamos en el lenguaje racional, pero realmente nosotros somos así. Tenemos como esa tendencia. La terapia posee 6 etapas de desarrollo, cada una con sus objetivos, estrategias e intervenciones. Más que etapas, yo llamaría pasos, porque son como pasos que no llevan un orden, son como las mismas etapas de duelo, que se le dan un número para tener como una orientación académica, pero en realidad pueden aparecer de manera no con ese orden. Es de forma didáctica como lo estamos expresando, pero realmente no aparece en el orden. Uno de los factores o de los pasos es que nosotros le entramos o introducimos al paciente en lo que se llama desesperanza creativa. Esto pretende romper los repertorios de evitación que el paciente pues lleva tiempo ya aplicando para solucionar el problema y que constituye parte del mantenimiento de ese problema. Nosotros repetimos los patrones que no nos dan resultado, pero aún así insistimos en repetirlos, bien sea por comodidad, por hábito, etc. Ya lo decía Albert Einstein, es una locura pensar que van a cambiar las cosas si seguimos haciendo lo que venimos haciendo. Es algo así. Otro de los pasos es tratar, en función de lo que vimos anteriormente, señalarle al consultante que debemos soltar el control, porque también es esa sensación que de alguna manera pues es de poder. Yo quiero continuar aquí porque estoy en mi zona de confort, que a propósito la zona de confort no quiere decir que la persona esté agradada, simplemente que cambiar, bueno, por naturaleza nos cuesta, y eso está dentro de las leyes físicas. Ustedes ven, en física aprendimos que una esfera por sí sola no comienza a andar, sino que necesita un impulso mayor para que ella comience a rodar. Entonces, el decir, yo suelto este control de alguna manera en el sentido de que voy a buscar ayudas, lo suelto en el sentido de que ya no voy a aplicar las técnicas que vengo aplicando, ese es mi control y ahora tengo que buscar nueva ayuda para ver si con otras estrategias yo puedo modificar mis conductas que no son las más asertivas. La defusión es lo opuesto a esta fusión cognitiva que habíamos hablado. Nosotros utilizamos palabras como distanciarse de los pensamientos, dar un paso atrás, desenredarse, separarse, como para irnos alejando del pensamiento y otra vez, fíjense como en este tipo de terapias se vuelve a plantear la interpretación de que nos alejemos un poco para ver el problema como desde otro punto de vista, como ver el problema desde como un ente externo. Eso lo vamos a ver un poco más cuando hablemos del yo contenido y el yo contexto. Otro paso muy importante es construir la aceptación, que se trata de desmantelar ese lenguaje, de las funciones del lenguaje y su relación con las emociones, los recuerdos del cliente o del paciente. Verlos como la aceptación de mis pensamientos, esto es lo que estoy pensando,
la aceptación de mi emoción, la aceptación de mis sentimientos como un observador. No dilapidarme, no culpabilizarme, sino comenzar a ver ese mundo que forma parte de mí. Yo tengo un cuerpo físico, es mío. Yo tengo un mundo de pensamientos, es mío. Un mundo de sentimientos también es mío. Comenzando a interpretar las situaciones de esta forma, que al principio es difícil, pero luego con la práctica ya se comienza como a separar y se comienza a permitir el hecho de tener opiniones más objetivas para lograr mi propio cambio, para yo alejarme un poco de estos mecanismos de defensa como la negación o la proyección y yo misma tomar ese insight y decir esto no está bien en mí, lo debería cambiar, sin que nadie me esté diciendo. Otro paso u otro factor es, cuando hablamos de aceptación, la aceptación es lo opuesto a esa evitación experiencial que nosotros estábamos hablando. Esto me causa dolor, no lo quiero ni ver, no abordo, por ejemplo, cuando estábamos hablando de el ejemplo, cuando de repente el abuelito de la casa está viendo mucha pornografía, nosotros decimos, ay, yo no quiero hablar con mi papá o no quiero hablar con mi abuelo eso, porque me incomoda, no sé, me es desagradable. Entonces lo dejamos pasar. Cuando vemos situaciones que no son las más adecuadas, entonces las dejamos pasar, porque quiero evitar ese momento de desagrado. Bueno, la aceptación, cuando yo acepto que mi papá tiene un problema de ver pornografía, yo dejo a un lado la emoción, porque eso es lo que pasa también. Nos alejamos un poco de la emoción y yo con una persona que no es mi papá, yo le puedo decir papá, no, pero con mi papá, porque está la emoción envuelta ahí. Cuando yo acepto la emoción, digo, bueno, de la rabia al principio, después se frustra y luego se calma. Y luego yo tengo el estado de ánimo adecuado para yo volver a decirle a mi viejito, no haga eso, cochino. El otro paso es establecer el yo contexto y el yo contenido, que es lo que vienen apostando este tipo de terapia. Es como si nosotros viéramos de repente nuestros pensamientos, nuestras emociones o nuestra conducta, que es lo que podemos ver como si estuviéramos jugando en un tablero de ajedrez. Y de esta manera es como si tuviéramos más cabeza fría para yo no dañarme tanto, no sentirme tan mal y poder ver qué cambios podría yo hacer en mis pensamientos, en mis emociones o en mi comportamiento. Los valores también es otro de los pasos que se tiene que trabajar o que señala esta terapia de aceptación y compromiso que debemos trabajar y lo analizamos en el sentido de orientar al paciente para determinar qué es lo que es verdaderamente importante para la persona. No es lo que le dicen los demás o quiere complacer a los demás. Si para mí verdaderamente es importante la fidelidad, yo trabajo en eso, pero si para la persona no es importante la fidelidad, pues no se trabaja en eso, porque es algo que no va a dar resultado. Las metas que vamos a colocar es en función de lo que la persona cree importante. Si cree importante la familia, se trabaja en eso. Si cree importante el trabajo, se trabaja en eso. Pero es llegar como a esa honestidad. Verdaderamente a mí me gusta esto, doctora, o no me parece importante esto. Y las acciones comprometidas es estar dispuesto precisamente a ese compromiso. Con ellas se puede pretender comprender el individuo con el cambio de su conducta, no a través de instrucciones directas, sino valorando las conclusiones y las decisiones a las que llega la propia persona. Aquí no somos directivos los terapeutas, sino que la persona misma se va descubriendo y va señalando qué es importante para ella y en función de eso pues establece las metas para irnos a cumplir. Todos estos elementos actúan en conjunto para aumentar la flexibilidad psicológica. Volvemos al principio. ¿Cómo vamos a clarificar la experiencia interior? Vamos a aceptar la experiencia interior,
recordemos que vamos a utilizar técnicas como la mindfulness, de fusión, valores y objetivos. ¿Cuál es el fin final? No es dejar de tener problemas. Por el hecho de que apliquemos este tipo de terapias no significa que los problemas van a desaparecer de nuestras vidas, pero simplemente nuestra vida va a tener un significado más pleno y nuestra calidad de vida al final de cuentas pues sí va a mejorar. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos y los dejo finalmente con un pensamiento de Lao Tse, uno de los filósofos más importantes orientales, que él dice: el que domina a los otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Muchas gracias por su atención.